Prepárate para adentrarnos en un misterio, el misterio que ha mantenido a España en vilo durante décadas. El 22 de julio de 1975, bajo el sol abrasador de Andalucía, una tragedia sacudió la apacible finca de los Galindos. 5 personas fueron asesinadas, y hasta el día de hoy sus muertes siguen sin resolver. Lo que hace que este caso sea tan fascinante y a la vez escalofriante es la falta de respuestas. No hay un móvil claro, no hay un culpable. Y para colmo, el expediente judicial con más de 1000 folios de información desapareció. Es como si el propio caso se resistiera a ser resuelto, ¿verdad? Como si la finca de los Galindos guardara un secreto terrible que se niega a revelar. Tenemos como fuente principal la entrada de Wikipedia sobre el crimen, y es sorprendente la cantidad de libros, películas y hasta un cómic que ha inspirado este caso. Pero empecemos por el principio. ¿Qué sabemos de los Galindos? Era una finca enorme, de unas 400 hectáreas, propiedad de los marqueses de Valparaíso y de Granina. Imagina campos de trigo y girasoles extendiéndose hasta el horizonte, bajo un cielo azul intenso, pero en el corazón de esa belleza natural se escondía una oscuridad profunda. Y en esa inmensidad, ¿dónde ocurrieron exactamente los crímenes? La finca tenía 2 casas. Una era para el capataz y su familia, y la otra, más lujosa, era para los marqueses. Aunque la usaban solo ocasionalmente, ambas casas estaban bastante aisladas, a unos 4 kilómetros del pueblo más cercano, conectadas por un único camino rural. Un lugar perfecto para un crimen. No, aislado, silencioso, fácil de ocultar. Precisamente. Y ese aislamiento es una de las claves que han dificultado la investigación. Pero hay otro detalle curioso. Después de los asesinatos, la finca fue renombrada como Cortijo de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Por qué cambiar el nombre después de una tragedia así? ¿Intentaban borrar el pasado? ¿O había algo más? Es como si quisieran darle una nueva identidad al lugar, limpiar su imagen. Pero hablando de las víctimas, ¿quiénes eran? Mencionaste que había 5. Sí, un grupo bastante diverso que reflejaba la vida rural de la época. Teníamos al capataz, Manuel Zapata, y a su esposa, Juana Martín. También a un joven matrimonio, José González y Asunción Peralta, y a otro trabajador, Ramón Parrilla. Sus edades y roles en la finca eran distintos, lo que hace aún más difícil encontrar un motivo común para su asesinato. Y la brutalidad de los crímenes. Es difícil imaginar cómo alguien pudo ser capaz de tanta violencia. Cada muerte fue un acto de barbarie. El capataz y su esposa fueron golpeados con una pieza de metal de una empacadora, un instrumento agrícola. Ramón Parrilla recibió disparos de escopeta y lo más escalofriante, José y Asunción fueron golpeados y quemados. Quemarlos. Es un acto que denota una hazaña, una crueldad inimaginables. ¿Qué clase de persona haría algo así? Esa es la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante años. En un principio, las sospechas recayeron sobre el propio capataz, Manuel Zapata. Su cuerpo fue el último en ser encontrado, y la escena del crimen sugería un posible suicidio tras cometer los otros asesinatos. Tiene sentido. En un arranque de locura, comete los crímenes y luego se quita la vida. Pero la autopsia reveló que Zapata había sido la primera víctima. 8 años después, un renombrado forense, Luis Frontela Carreras, realizó una segunda autopsia, pero ni siquiera él pudo determinar la identidad del asesino o asesinos. 2 autopsias, años de investigación. Y aún así, el caso sigue sin resolver. ¿Y qué pasó con el famoso expediente judicial? ¿Cómo puede desaparecer algo tan importante? Es increíble, ¿verdad? En 2014, el techo del juzgado de Marchena, donde se guardaba el expediente, se derrumbó durante el traslado de documentos. El sumario del crimen de los Galindos se esfumó. Es como si la propia historia quisiera enterrar la verdad. Espera. Sumario. ¿Qué significa eso exactamente? Ajá. El sumario es como se llama al expediente judicial en España, en este caso. Contenía todas las pruebas. Testimonios, informes, más de 1000 páginas de información crucial que simplemente desaparecieron. Es como si el caso mismo se hubiera desvanecido en el aire. Pero si el crimen ocurrió en 1965 y el expediente desapareció en 2014, eso significa que la investigación sigue abierta. No exactamente, en España. Los crímenes prescriben después de 20 años. En este caso, el plazo se cumplió en 1995, legalmente. El crimen de los Galindos ya no se puede investigar. Entonces, estamos ante un callejón sin salida. La verdad sobre lo que ocurrió en los Galindos se ha perdido para siempre. No necesariamente la justicia puede que haya cerrado el caso, pero la curiosidad, la búsqueda de respuestas, sigue viva. Y eso nos lleva al siguiente punto, el impacto cultural de este crimen. A pesar de que la justicia haya archivado el caso del crimen de los Galindos, sigue vivo en la imaginación popular. Es como si el misterio y la brutalidad de los crímenes y la falta de respuestas hubieran alimentado una fascinación morbosa que ha perdurado a través de los años. Y esa fascinación ha encontrado su salida en la cultura, ¿no? El mencionado que hay libros, películas, incluso un cómic. Es increíble cómo un caso sin resolver
puede generar tanta creatividad. Exacto, es como si el propio misterio invitara a la gente a llenar los vacíos, a imaginar qué pudo haber ocurrido en aquella fatídica noche de julio. Y las obras que se han creado alrededor del crimen de los Galindos son un reflejo de esa necesidad de encontrar una explicación aunque sea ficticia. ¿Y qué tipo de explicaciones se han dado? ¿Cuáles son las teorías que se han barajado a lo largo de los años? Hay varias y cada una apunta a una dirección diferente. Una de las más populares es la del ajuste de cuentas, la posibilidad de que las víctimas estuvieran involucradas en algo turbio, quizá relacionado con el crimen organizado. Crimen organizado en los Galindos. No me lo imagino, era una finca agrícola alejada de todo. Lo sé, parece improbable, pero no olvidemos que estamos hablando de los años 70. Una época en la que el contrabando campaba a sus anchas en Andalucía. Algunos creen que los Galindos podría haber sido un punto de encuentro o un almacén para actividades ilegales. Y si las víctimas descubrieron algo que no debían o se negaron a colaborar, podrían haber sido silenciadas. Es una posibilidad, y la brutalidad de los asesinatos, el hecho de que fueran tan salvajes, podría indicar un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Pero si fuera así, ¿por qué no hubo ninguna reivindicación? ¿Por qué nadie se atribuyó los crímenes? Buena pregunta, quizás el silencio formaba parte del plan o quizás los autores temían represalias si se descubría su identidad. O quizá la verdad es mucho más sencilla y a la vez más compleja. ¿Y qué hay de las otras teorías? ¿Alguna apunta a un móvil más personal? Por supuesto, también se ha especulado con la posibilidad de una venganza familiar, un crimen pasional, celos. Recuerda que entre las víctimas había 2 parejas. Las relaciones personales siempre pueden ser un polvorín, ¿verdad? Y en un entorno rural donde los secretos se guardan durante generaciones, cualquier cosa es posible. Exacto, quizás hubo una disputa por tierras, una herencia, una infidelidad, algún asunto que se fue de las manos y acabó en tragedia. En ese caso, la clave estaría en comprender las relaciones entre las víctimas, sus historias personales, sus secretos. Pero con la desaparición del sumario, reconstruir ese puzzle parece imposible. Sí, la pérdida del expediente judicial ha sido un golpe muy duro para la investigación, pero no olvidemos que la memoria humana es poderosa. Todavía hay gente viva que conoció a las víctimas, que vivió en la zona, que quizás tenga algún dato que pueda arrojar luz sobre el caso. Y esa memoria colectiva se ha visto alimentada por las numerosas obras que se han inspirado en el crimen de los Galindos, películas, libros documentales. Es como si cada nueva versión del caso aportara una pieza más al puzzle, aunque no sepamos dónde encaja. Y eso es lo fascinante de este caso. A pesar de que la justicia haya cerrado el libro, la historia sigue escribiéndose. Cada generación interpreta el crimen de los Galindos a su manera y quizás algún día entre todas las piezas podamos reconstruir la verdad. O al menos acercarnos a ella. Pero hablando de reconstruir la verdad, mencionaste que en 2024 se estrenarán un documental y una miniserie sobre el caso. ¿Qué podemos esperar de estas nuevas producciones? Espero que aporten una visión fresca, que investiguen nuevas pistas, que hablen con gente que nunca antes se había pronunciado sobre el caso, quizás con las nuevas tecnologías y las técnicas de investigación actuales podamos descubrir algo que se les escapó a los investigadores de la época. O quizás simplemente nos ofrezcan una nueva interpretación de los hechos, una nueva forma de mirar a un misterio que parece no tener fin. Eso también es valioso porque cada nueva mirada nos ayuda a comprender mejor la complejidad del caso, a explorar las diferentes posibilidades, a aceptar que a veces la verdad puede ser esquiva, incluso inalcanzable. Pero eso no significa que debamos dejar de buscarla, porque la búsqueda de la verdad, aunque sea un camino tortuoso, es lo que nos hace humanos. Y en el caso del crimen de los Galindos, esa búsqueda nos lleva a las profundidades de la naturaleza humana, a los recovecos más oscuros de nuestras almas, a un lugar donde la realidad y la ficción se confunden en un laberinto sin salida. Es increíble cómo un caso sin resolver puede convertirse en una especie de mito, ¿verdad? Con el paso del tiempo, la realidad se mezcla con la ficción y el crimen de los Galindos no es una excepción. Totalmente el misterio, la brutalidad, la falta de respuestas, todo eso crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación, para las leyendas, para las historias que se susurran en voz baja. Y en el caso de los Galindos, esas historias han cobrado vida propia en forma de libros, películas, series de televisión. Es como si el crimen se hubiera convertido en una musa para los creadores, una fuente inagotable de inspiración. Lo que me parece fascinante es que cada obra aporta una perspectiva diferente, una interpretación única de los hechos. Algunos autores se centran en la investigación policial, otros en las vidas de las víctimas, otros en el contexto social de la época. Y cada versión, cada reinterpretación añade una capa más al misterio.
¿verdad? Es como si estuviéramos construyendo un puzzle gigante, con piezas que no siempre encajan, pero que de alguna manera nos ayudan a vislumbrar la imagen completa. Exacto, y esa imagen completa, ese retrato del crimen de los Galindos, es un reflejo de nuestra propia fascinación por lo desconocido, por lo inexplicable. Nos atrae la oscuridad, el misterio, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Mencionaste antes la novela Los Invitados, de Alfonso Grosso, que incluso fue finalista del Premio Planeta. ¿Qué enfoque le da Grosso al caso? Grosso utiliza la ficción para explorar las tensiones sociales y políticas de la época. Su novela nos traslada a la Andalucía rural de los años 70, un mundo en transición donde el pasado y el presente chocan, donde la tradición y la modernidad se enfrentan. En ese contexto, el crimen de los Galindos se convierte en un símbolo de la violencia, de la ruptura, de la pérdida de la inocencia. Es como si el propio crimen fuera una metáfora de los cambios que estaban sucediendo en España en ese momento. Precisamente, y esa lectura simbólica es la que ha hecho que el caso siga resonando en la actualidad, porque en el fondo el crimen de los Galindos nos habla de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras contradicciones, de la oscuridad que todos llevamos dentro. Y esa oscuridad, ese misterio sin resolver, es la que nos sigue atrayendo, la que nos hace volver una y otra vez a los Galindos buscando respuestas que quizá no existan. Pero la búsqueda en sí misma ya tiene valor porque nos obliga a cuestionarnos, a investigar, a no dar nada por sentado. El crimen de los Galindos nos recuerda que la verdad puede ser esquiva, que a veces las respuestas solo generan más preguntas. Y que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, de todas nuestras herramientas de investigación, hay misterios que se resisten a ser desvelados, misterios que nos confrontan con nuestra propia limitación, con la fragilidad de nuestro conocimiento. Pero esa fragilidad, esa incertidumbre, también nos hace humanos, ¿no crees? Es la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir explorando los límites de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el crimen de los Galindos, con todas sus sombras y sus secretos, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina un viaje, que nos lleva a lugares inesperados, que nos enfrenta a nuestros propios demonios y nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Y al final quizá eso es lo más importante, no encontrar una respuesta definitiva, sino aprender a convivir con la incertidumbre, con la duda, con la posibilidad de que haya cosas que nunca lleguemos a comprender. Porque como hemos visto en esta inmersión, el crimen de los Galindos es mucho más que un caso sin resolver. Es un espejo que refleja nuestras propias obsesiones, nuestros miedos, nuestra fascinación por lo desconocido. Es un misterio que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar los rincones más oscuros de nuestra alma y quizás en ese viaje interior encontremos las respuestas que tanto buscamos o al menos aprendamos a hacer las preguntas correctas. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el crimen de los Galindos, un caso que a pesar del paso del tiempo sigue vivo en nuestra memoria colectiva, recordándonos que la verdad puede ser esquiva, pero que la búsqueda siempre merece la pena. Hasta la próxima, amigos.